Al principio no había absolutamente nada, ni luz, ni oscuridad, ni tiempo, ni espacio, nada. Una nada tan absoluta que incluso decir vacío sería exagerar. Y en esa nada existía Anu, un ser que lo contenía todo: el bien, el mal, el orden, el caos, la luz, la oscuridad. Un auténtico combo cósmico todo incluido. Y en algún momento Anu, al parecer, se miró por dentro y pensó: no, esto no me gusta. Así que decidió ser perfecto. Y para eso, claro, tenía que deshacerse de todo lo malo. Tomó y expulsó de sí todo lo negativo, lo cruel, lo agresivo, lo desagradable. Y como suele pasar siempre, el problema no se desapareció, simplemente tomó forma. Así nació el Tatamet, un dragón de 7 cabezas, la encarnación de todo aquello que Anu decidió no sentir. Un enfoque muy terapéutico, por cierto. Spoiler, no funciona. Entre Anu y Tatamet comenzó una batalla, no una pelea cualquiera, sino un conflicto existencial. Se golpearon durante tanto tiempo que el propio tiempo decidió no involucrarse. Al final, ambos murieron, pero lo hicieron con estilo. De los restos de Anu nacieron los altos cielos. De los restos de Tatamet surgió el infierno ardiente. Dicen que su columna vertebral se curvó en el vacío, formando el arco de cristal, una puerta abierta entre realidades que aún palpían con maldad. Y de sus 7 cabezas nacieron los 7 demonios que gobernarían el abismo. De las 3 cabezas principales brotaron los males mayores: Mefisto, el señor del odio; Baal, el señor de la destrucción; y el más joven de los 3, Diablo, el señor del terror. De las otras 4 cabezas nacieron los males menores: Andariel, la doncella de la angustia; Duriel, el señor del dolor; Belial, el señor de las mentiras; y Asmodán, el señor del pecado. Y entre ambos reinos, como una herida abierta entre la luz y la oscuridad, apareció algo extraño y inestable: Pandemonium. Y en el mismo centro de Pandemonium se encontraba el ojo de Anu, su corazón, su esencia, lo que más tarde sería conocido como la piedra del mundo. Y esta piedra podía hacerlo todo: crear mundos, cambiar su forma, moldear la realidad como plastilina en manos de un niño con demasiada imaginación. Naturalmente, ángeles y demonios se lanzaron a pelear por ella. Así comenzó el conflicto interno. Cuando los ángeles controlaban la piedra, creaban mundos de bondad pura, luminosos, correctos y absolutamente inestables. Cuando la piedra caía en manos de los demonios, nacían mundos de maldad absoluta, violentos, agresivos, y tampoco duraban mucho, porque resulta que los extremos son una pésima idea. Y aquí es donde aparece ella, Lilith, hermosa, inteligente, hija de Mefisto, el señor del odio, y aún así terriblemente cansada de una guerra interna donde nadie intenta hacer algo distinto. Y en otro lado estaba Inarius, un ángel, y como mayoría de los ángeles, no era exactamente una persona, más bien una silueta de luz, sonidos y forma, porque en lore los ángeles son música, resonancia, vibración. La armadura, bueno, eso es más cuestión estética. Se conocieron en medio de una batalla, como toda historia sana y emocionalmente estable. ¿Con qué instrumento exactamente Inarius conquistó a Lilith? Arpa, coro celestial o algo más experimental. El lore, como siempre, prefiere no entrar en detalles. Pero el resultado fue claro. Se miraron, se entendieron y decidieron ir contra todo el sistema. 2 seres de bandos opuestos, ambos en contra del sistema, ambos con la misma idea. ¿Y si simplemente nos vamos?
Robaron la piedra del mundo y crearon un mundo al que llamaron santuario, que literalmente significa refugio. Y ahí empezaron a vivir y a amarse muy activamente. Así nacieron los Nephalem, sus hijos, no uno, no dos, miles. No sé exactamente cómo se reproducen los demonios, quizá ponen huevos, porque hacer tantos hijos en tan poco tiempo es impresionante. Si alguien conoce estos detalles biológicos, que lo escriba en los comentarios, porfa. Seres que contenían tanto lo angelical como lo demoníaco. Y de repente se hizo evidente algo inquietante. Estos hijos eran más poderosos que ángeles y demonios. Durante una de las innumerables batallas entre ángeles y demonios, algo salió mal. En medio del caos se dieron cuenta de una cosa incómoda. El ojo de Anu había desaparecido y la guerra se detuvo, no por paz, no por reflexión, sino porque de repente no había por qué pelear. Sin la piedra del mundo, el conflicto interno se quedó sin objeto. Fue entonces cuando empezó el verdadero nerviosismo. Los ángeles y demonios que habían huido junto a Inarius y Lilith entendieron que el problema no era solo el robo. El problema era los Nephalem, demasiado fuertes, demasiado impredecibles, demasiado fuera de control. Y desde ese momento, Santuario dejó de ser un refugio silencioso y empezó a convertirse en un problema. Pero eso ya es otra historia. Busca tu lugar seguro. En el episodio anterior dejamos a Lilith y Inarius en su nuevo hogar, rodeados de miles de hijos poderosos. Parecía el final feliz de una rebelión, pero en el universo de Diablo, la felicidad es solo el preludio de una tragedia más grande. Prepárate, porque hoy Santuario se tiñe de rojo. Cuando los ángeles y demonios que huyeron con Lilith y Inarius se dieron cuenta de quiénes eran los Nephalem, un susurro de miedo recorrió todo Santuario. Imagínalo por un momento. Eres un soldado inmortal del orden y de repente ves a un niño que en un berrinche tiene el potencial de borrarte de la existencia. Los Nephalem no solo eran fuertes, eran impredecibles. Inarius, nuestro ángel con complejo de Dios, entró en modo paranoico. Él quería un refugio silencioso y lo que obtuvo fue una guardería de pequeños semidioses cuyo poder brillaba en el vacío como un faro. Consideró seriamente exterminar el error, borrar a sus hijos antes de que el cielo o el infierno los notaran. Pero Lilith, Lilith no es de esas madres que se quedan con los brazos cruzados. Para ella, los Nephalem eran su triunfo, el ejército que en el futuro pondría de rodillas a su propio padre, Mefisto. Cuando se enteró de los planes de Inarius y sus aliados, no se molestó en discutir. Se convirtió en la encarnación pura de la muerte. Recorrió Santuario como un torbellino de la sangre, masacrando a cada ángel y demonio que se atrevió a mirar mal a sus hijos. Cuando Inarius vio las montañas de cadáveres de sus hermanos, no fue capaz de matar a Lilith. La amaba, o quizás era simplemente demasiado débil. Usando la piedra del mundo, la expulsó al vacío, un lugar donde no hay nada, una tortura interna en soledad. Y en los Nephalem decidió pacificarlos. Sintonizó la piedra para que con cada generación su poder se desvaneciera, hasta que se convirtieron en lo que somos hoy, simples, inmortales, seres humanos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante.
Incluso debilitados, los humanos seguían siendo curiosos y peligrosos. Algunos empezaron a juguetear con la magia prohibida. Aprendieron a invocar entidades del más allá para torturarlas o someterlas a su voluntad. Pero los demonios que morían en santuario no desaparecían para siempre. Su esencia regresaba al infierno ardiente. Y ahí, en los círculos más profundos del abismo, empezaron a correr los rumores. Las sombras de los demonios asesinados susurraban sobre un mundo donde vivían dioses débiles. Un mundo lleno de una energía jugosa y aún sin reclamar. Ese susurro llegó rápidamente a los oídos de quienes gobernaban el caos. La Trinidad de los demonios mayores: Mefisto, el señor del odio; Baal, el señor de la destrucción; y el más joven pero el más astuto de los hermanos, Diablo, el señor del terror. Ellos lo entendieron todo. Santuario no era solo un escondite de traidores, era la pieza clave. Si lograban inclinar a la humanidad hacia su bando, el conflicto interno terminaría, el cielo caería. Pero no estaban solos. Detrás de ellos ya afilaban sus garras los demonios menores: Andariel, Turiel, Belial y Asmodán. El infierno se puso en marcha. Los grandes hermanos decidieron que era la hora de entrar en ese mundo, pero no como conquistadores, sino como dioses. Y a partir de ese momento, Santuario dejó de ser un secreto. Se convirtió en el premio mayor. Y mientras Cenarios celebraba su falsa victoria, las sombras de los tres hermanos ya empezaban a oscurecer su mundo. Pero sobre qué trampa preparó Mefisto y cómo los humanos mismos le abrieron las puertas al infierno. ¿Alguna vez has sentido que algo en lo que crees es demasiado bueno para ser verdad? Hoy vamos a hablar de cómo la humanidad, en su momento más frágil, buscó consuelo en los dioses. Lo que no sabían es que esos dioses eran sus peores pesadillas, con máscaras de seda. Bienvenidos al gran engaño de la Trinidad. Santuario ya no era el paraíso de los Nefalem poderosos. Ahora era un mundo de humanos mortales, asustados y con un vacío en el alma. Inarios, desde las sombras, creía que los tenía bajo control. Había debilitado la sangre Nefalem. Había convertido a los humanos en criaturas pequeñas, predecibles. Pero el infierno nunca descansa. Los tres hermanos, Mefisto, Baal y Diablo, sabían que no podían entrar en Santuario con ejércitos sin alterar a los altos cielos. Así que decidieron usar un arma mucho más efectiva que la espada: la fe. Así nació el templo de la Trinidad. No llegaron con fuego ni azufre, llegaron con túnicas blancas, música celestial y palabras del amor. Se presentaron como guías espirituales, como salvadores. Se hacían llamar los espíritus de la guía. Mephis, el espíritu del amor; Bala, el espíritu de la ilustración; y Dialón, el espíritu de la determinación. Era el rebranding más brillante y perverso de la historia. Prometían a los humanos una vida con propósito, paz y protección. Y los humanos, desesperados, les abrieron no solo sus puertas, sino sus mentes.
Pero los tres no actuaron solos. Al frente del templo de la Trinidad colocaron a su heraldo en santuario, Lución, hijo de Mefisto, nacido del odio mismo. Lución no predicaba con amenazas, sonreía, escuchaba, convencía. Bajo su liderazgo, la Trinidad dejó de ser solo una religión. Se convirtió en una maquinaria perfecta de control. Detrás de los altares, en las sombras de los templos, los sacrificios eran reales y la energía de los creyentes fluía directamente al infierno. Cuando Inarius se dio cuenta de que sus enemigos estaban robándole su mundo, cometió un error fatal. En lugar de revelar la verdad, decidió competir. Creó su propia religión, la Catedral de la Luz. Se presentó como el profeta, un ser de la luz infinita que salvaría a la humanidad de la oscuridad. Ahora Santuario era un tablero de ajedrez. Dos cultos gigantescos luchaban por la lealtad de las almas. Y los humanos no eran más que ganado, atrapados entre la tiranía de un Argen orgulloso y el engaño de los tres demonios hambrientos. Pero mientras Inarius jugaba a ser salvador, no se dio cuenta de lo que había roto. Al alterar la piedra del mundo para debilitar a los Nephalem, también debilitó los límites que mantenían a Santuario separado del vacío. Las cadenas que mantenían a Lilith prisionera comenzaron a resquebrajarse y finalmente ella encontró el camino de regreso. Lilith no regresó como demonio, no regresó con fuego ni alas, regresó como una mujer bella, elegante, humana. Se hacía llamar Lilia. Bajo ese nombre caminó entre los mortales, observando, escuchando, esperando. No buscaba ejércitos, buscaba una chispa. Y cuando encontró a Uldisian, no vio a un simple granjero, vio una puerta. Lilith, disfrazada, comenzó a despertar el poder dormido en él. Y cuando ese poder despertó, no era la magia de un mago común, era el poder de los antiguos Nephalem, un poder que hacía temblar los cimientos de los templos y que hizo que, por primera vez en eones, los ángeles en los cielos miraran hacia abajo, hacia ese pequeño mundo oculto. Y la guerra del pecado estaba a punto de estrellar. Y por primera vez en la historia, los humanos iban a dejar de ser víctimas. Hoy llegamos a un punto de no retorno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro mundo sigue en pie, a pesar de estar atrapado entre dos fuerzas infinitas? Hoy conoceremos el final de la primera gran guerra, la historia de un hombre que se volvió más fuerte que los dioses y de elección que cambió las reglas del juego para siempre. Prepárate, porque hoy hablamos de la conclusión de la guerra del pecado. Uldisian ya no era un simple granjero. Bajo la influencia de Lilith, su poder Nephalem despertó de tal manera que empezó a alterar la realidad misma. Reunió a un ejército, los Odirem, humanos en los que despertó ese mismo poder ancestral. Juntos empezaron a borrar de la faz de la tierra tanto al templo de la Trinidad como la Catedral de la Luz.
Los demonios estaban furiosos. Inarius estaba aterrorizado, pero Lilith celebró la victoria demasiado pronto. Uldition se dio cuenta de que ella solo lo estaba manipulando para tomar el poder y la expulsó otra vez. Pero eso fue solo el principio del fin. El ruido de la batalla fue tan fuerte que los altos cielos finalmente abrieron los ojos. En los cielos del santuario se abrieron portales dorados. Por primera vez en milenios, el consejo de Anguiris, los 5 arcángeles que gobiernan el cielo, vieron el mundo de los humanos. Imagina el momento. A un lado, las legiones del infierno lideradas por Lución. Al otro, el brillo cegador de los ángeles. Y en medio, los humanos, guiados por Uldition. Se desató el caos. Una batalla de 3 bandos donde Uldition mostró un poder que superaba a ángeles y demonios por igual. Estaba expulsando a ambos ejércitos de su mundo, pero en ese instante comprendió una verdad terrible. Su propio poder era tan inmenso que estaba empezando a destruir santuario. El mundo simplemente no podía soportar a un Nephalem de ese nivel. Y entonces Uldition hizo lo que nadie esperaba. En lugar de convertirse en un dios, decidió sacrificarse. Dirigió toda su energía colosal hacia su propio interior para salvar al mundo y a sus hermanos del colapso. Literalmente se borró a sí mismo de la existencia para que el santuario pudiera vivir. Tras su muerte, el consejo de Anguiris se reunió para juzgar. ¿Debería el santuario seguir existiendo? Inarius, el arcángel del valor, votó por destruir ese mundo contaminado. Auriel y Tirael votaron por salvarlo. El voto decisivo fue de Turael, el arcángel de la justicia. Conmovido por el sacrificio de Uldition, votó por la vida. Se firmó un pacto entre el cielo y el infierno. Dejarían a los humanos en paz para ver en qué se convertían. Inarius fue entregado como prisionero a Mefisto y su destino fue atroz. La memoria de la guerra fue borrada de los humanos y la piedra del mundo fue alterada una vez más para limitar nuestro poder. El mundo cayó en el olvido, hasta que siglos después los 3 hermanos encontraron una nueva forma de volver. Durante siglos, el mundo olvidó que los ángeles y demonios existían, pero el infierno no sabe cumplir promesas. Hoy vamos a descubrir cómo el mal regresó a nuestra tierra, no como un ejército, sino como una infección, y como un grupo de los sabios decidió sacrificarlo todo para detenerlos. Bienvenidos a la era de los Oradrim. La paz después de la guerra del pecado fue una mentira. En el infierno estalló una guerra civil. Los demonios menores, cansados de la obsesión de los 3 hermanos con la humanidad, se rebelaron. Mefisto, Baal y Diablo fueron derrotados y expulsados de los infiernos, siendo arrojados al mundo de los hombres. A este evento se le conoció como el
exilio oscuro. Durante décadas, los tres hermanos vagaron por santuario como sombras, sembrando el caos, el odio y el terror en las naciones del este. El consejo de Anguirris decidió no intervenir para no romper el pacto, pero el arcángel Turael no podía quedarse de brazos cruzados mientras veía a la humanidad sufrir. En secreto, Turael descendió al santuario y reunió a los magos más poderosos de diferentes clanes, hombres como Jared Kane, Zoltun Kulle y el legendario Tal Rasha. Así nació la Orden de los Oradrim. Turael les entregó 3 artefactos creados a partir de la piedra del mundo, las piedras del alma. Su misión era cazar a los demonios mayores y encerrar sus esencias para siempre. La caza fue épica y sangrienta. Primero, atraparon a Mefisto en las selvas de Kurast, encerrándolo bajo del templo de la luz. Luego persiguieron a Baal a través de los desiertos ardientes. Durante la batalla, su piedra de alma se hizo añicos. En un acto de heroísmo desesperado, Tal Rasha se ofreció para que el demonio fuera encadenado dentro de su propio cuerpo, clavándose el fragmento en el pecho y quedando sepultado vivo en las arenas. Finalmente, solo quedaba Diablo. Tras una persecución que duró años, los Oradrim lograron capturar al Señor del Terror. Cerca de un río en las tierras de Ganduras, construyeron un monasterio laberíntico para enterrar su piedra de alma y juraron protegerlo por generaciones. Con el tiempo, ese monasterio se convirtió en una ruina y sobre esas ruinas se construyó un pequeño pueblo llamado Tristán. Los Oradrim se disolvieron creyendo que el mal estaba vencido. Pero las piedras del alma no eran prisiones perfectas. Eran balizas que lentamente empezaron a corromper la tierra misma. El terror no estaba muerto, solo estaba esperando a que alguien cometería el error de excavar demasiado profundo. Y ese alguien estaba a punto de llegar, un rey llamado Leoric. El mal no siempre entra gritando, a veces reza contigo, y cuando te das cuenta, ya vive debajo de tu trono. Hola de nuevo, acércate un poco más. Hoy dejamos atrás las leyendas de dioses y ángeles para entrar en los pasillos fríos de una catedral. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cuando el mal absoluto se instala debajo de tus pies y empieza a devorar tu mente poco a poco? Hoy conocerás la caída de Tristán, la historia de cómo la fe de un hombre se convirtió en la pesadilla de todo un reino. Bienvenidos al despertar del Señor del Terror. Han pasado siglos desde que los Oradrim encerraron a Diablo. El mundo olvidó. Sobre las ruinas del antiguo monasterio, el templo puso polvo y olvido, hasta que llegó él, el rey Leoric. Leoric era un hombre de fe,
un líder justo que llegó a las tierras de Ganduras para traer orden. Estableció su corte en el pequeño pueblo de Tristram y convirtió el monasterio en una catedral magnífica. Pero debajo de su trono, en la oscuridad más profunda, algo que llevaba eones hambriento empezó a susurrar. Diablo no podía escapar solo, necesitaba un puente, y encontró ese puente en el hombre de confianza del rey, el arzobispo Lazarus. Lazarus fue sucedido por promesas de poder infinito. Bajó a las catacumbas, encontró la piedra del alma roja y la rompió, liberando la esencia del demonio mayor. Diablo intentó poseer al rey Leóric. Durante meses el rey luchó en silencio dentro de su mente, pero nadie sale ileso de una batalla contra el señor del terror. Leóric no fue poseído, pero se rompió. Se volvió paranoico, cruel y loco. Empezó a ejecutar a sus propios súbditos, viendo traidores en cada esquina. El rey luminoso se convirtió en el rey loco. Al darse cuenta de que el alma de Leóric era demasiado fuerte para ser un recipiente perfecto, Diablo y Lazarus buscaron a alguien más frágil. Y Lazarus secuestró al hijo menor del rey, el pequeño príncipe Albert. Imaginen la escena. En la oscuridad de las criptas, Lazarus clavó la piedra del alma directamente en la frente del niño. Los gritos de Albert se transformaron en una risa demoníaca. Se sucedió los cimientos de la tierra. Diablo finalmente tenía un cuerpo. Tristram se convirtió en un matadero. El rey Leóric, al descubrir que su hija había desaparecido, enloqueció por completo. Fue asesinado por su propio capitán, Vanchadana. Pero antes de morir, el rey lanzó una maldición interna sobre sus caballeros. Leóric no descansó. Se levantó de entre los muertos como el rey esqueleto. Ahora la catedral ya no era un lugar de oración, era un laberinto de carne, sangre y demonios. El pueblo de Tristram se quedó sumido en el silencio y el miedo, mientras un carnicero demoníaco esperaba en las sombras a cualquiera que se atreviera a entrar. Pero no todo estaba perdido. Desde el horizonte, 3 viajeros se acercan al pueblo. Uno de ellos es Aidan, el hijo mayor de Leóric, que regresa de la guerra solo para encontrar a su padre muerto y a su hermano perdido. Aidan bajará a las catacumbas para salvar a su familia, sin saber que está caminando directo hacia la trampa más grande de la historia. El terror ha vuelto, y esta vez no hay piedras que lo detengan. Y cuando el héroe cree haber vencido, a veces es cuando el verdadero horror comienza. Acércate. Esta es la historia del sacrificio más grande y a la vez más insensato de la humanidad. La victoria es siempre motivo de alegría, ¿verdad? Pero en el mundo de santuario, una victoria puede ser más aterradora que cualquier derrota. Hoy recorremos los últimos pasos por los pasillos ensangrentados de la catedral de Tristram. Veremos cómo el príncipe Aidan derrota el terror y entenderemos por qué ese día el mundo no fue salvado, sino
condenado definitivamente. La catedral de Tristram dejó de ser un edificio a medida que los tres héroes, el guerrero Aidan, la arquera Morena y el mago de clan Visgerei descendían. La realidad a su alrededor se retorcía. Las paredes pulsaban como carne viva y el aire estaba saturado de azufre y sangre vieja. Caminaron a través de un purgatorio. Morena veía en las sombras sus hermanas caídas llamándola por su nombre. El mago sentía su mente crujir bajo el peso de conocimientos prohibidos que las paredes le susurraban. Pero Aidan seguía adelante. Lo guiaba un único objetivo: salvar a su hermano pequeño, a Albert. En el nivel 16 del infierno el tiempo se detuvo. Ahí, en el centro de una sala de huesos, los esperaba el mismísimo terror. Diablo era inmenso. Su cuerpo estaba cubierto de espinas y en sus ojos ardía el fuego de todos los infiernos. La batalla no fue un duelo de caballeros, fue una carnicería. Los héroes sobrevivieron de milagro, y cuando Aidan asestó el golpe final con su espada en el pecho del demonio, el silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. El cuerpo del monstruo empezó a desvanecerse, convirtiéndose en ceniza, y en su lugar, en medio de un charco de sangre, Aidan no vio a una bestia, sino al pequeño y frágil Albert. De su frente sobresalía la piedra del alma roja, astillada y sangrienta. El niño estaba muerto, y en ese momento Aidan se quebró. Comprendió que los Oradrim se habían equivocado. Las piedras del alma no eran prisiones perfectas, eran celdas que necesitaban un carcelero. Aidan creyó en su propia fuerza, creyó que podría contener al demonio dentro de sí mismo usando su cuerpo como cerrojo. «Conténlo por mí», se susurró a sí mismo. Arrancó la piedra de la cabeza de su hermano y la clavó con fuerza en su propia frente. El pueblo celebró. El infierno había sido derrotado, pero los que sobrevivieron ya no eran humanos. Morena partió hacia el este con sus hermanas, pero sus ojos ya no veían la luz. Pronto se convertiría en Blood Raven, una no muerta al servicio del mal. El mago se marchó al desierto, enloquecido por el poder de las piedras, y se convirtió en el invocador en el santuario arcano. Y Aidan se sentaba en la taberna de Tristram, envuelto en una capucha harapienta. Quienes se le acercaban sentían el frío de la tumba. Ya no dormía. Cada noche en su cabeza, Diablo dibujaba imágenes de un mundo en llamas. Y una noche, cuando el cielo se cubrió de nubes negras, Aidan simplemente se levantó y se fue. Tras sus pasos brotaban el fuego y los demonios. Dejó de ser un príncipe, se convirtió en el vagabundo oscuro. Su camino se dirigía al este, hacia
hacia los hermanos que debía liberar. Tristán pensó que estaba a salvo. En realidad, aquello era solo la calma antes del fin del mundo. Tristán ha caído. Lo que pensábamos que era una victoria fue solo el primer acto de una tragedia global. Aidan, el héroe que creíamos nuestro salvador, ahora es una cáscara vacía que caminaba hacia el sol naciente. Pero no viajaba solo. Detrás de él la tierra se pudre y los muertos se levantan. Hoy comenzaremos la gran persecución. Cruzaremos el paso de las montañas y llegaremos a las arenas ardientes de Lut Gholein. Bienvenidos a la parte 8, el despertar de los hermanos. El vagabundo oscuro avanzaba hacia el este, dejando tras de sí un rastro de cenizas. Su primera parada fue en una humilde taberna en las fronteras de Aranoch. Ahí conoció a Marius, un hombre acabado y asustadísimo, que sin saber por qué se sintió obligado a seguir a esta figura envuelta en sombras. Marius sería nuestro testigo, los ojos a través de los cuales veríamos el fin del mundo. Mientras tanto, un nuevo grupo de héroes llegaba a un campamento de sobrevivientes, las hermanas del Ojo Ciego. Su hogar, el monasterio que protegía el paso hacia el este, había sido invadido. ¿Por quién? Por Andariel, la doncella de la angustia. Ella fue enviada desde el infierno para asegurar que nadie pudiera seguir los pasos del vagabundo. Los héroes derrotaron a Andariel en las profundidades del monasterio, pero el vagabundo ya estaba lejos. Había cruzado el mar de arenas hacia la joya del desierto, Lut Gholein. ¿Por qué el este? Porque ahí, bajo las arenas, descansaba el segundo de los grandes males, Baal, el señor de la destrucción. Recuerden la parte 5. Tal Rasha se había sacrificado para encarcelar a Baal en su propio cuerpo. Ahora, Diablo, dentro del cuerpo de Aidan, buscaba la tumba secreta para liberar a su hermano. La tensión en Lut Gholein era insoportable. Las alcantarillas se llenaron de no muertos y el sol parecía arder con una furia sobrenatural. El vagabundo oscuro finalmente encontró la tumba de Tal Rasha, pero ahí no esperaba un guardián que lo esperaba, el arcángel Turael. Se desató una batalla celestial entre la sombra de Diablo y la luz de Turael. El arcángel estaba ganando, pero el mal es astuto. Diablo usó al débil Marius, engañándolo para que arrancara la piedra del alma del pecho del Tal Rasha. Marius, creyendo que estaba ayudando, liberó a Baal. Turael, superado por los dos hermanos, fue encadenado en la tumba, y los demonios soltaron a su mascota, Duriel, para acabar con cualquiera que intentara entrar. El vagabundo y Baal ahora estaban juntos. Dos de los tres hermanos estaban libres, y su siguiente destino eran las selvas de Kurast,
donde el mayor de todos, Mefisto, esperaba encadenado para completar la Trinidad. La caza continúa, pero los héroes están llegando tarde. El tiempo se agota y el siguiente destino es un lugar donde incluso la luz del sol tiene miedo de entrar. ¿Estás listo para entrar en la selva del odio? Porque el reencuentro de los tres está a solo un paso. Cierra los ojos y deja que el sonido de la lluvia tropical te rodee, pero no es una lluvia que limpia, es la lluvia de Kurast, pesada, tibia y con un rancio de olor a metal. Hoy no solo viajamos a una ciudad en ruinas, vamos a entrar en el lugar donde la fe se pudrió hasta convertirse en una locura. Acompañaremos a los tres hermanos en su reencuentro más oscuro y bajaremos por fin a las profundidades del mismo infierno, donde el fuego no brilla, sino que consume la esperanza. Esta es la historia del fin de una era. El vagabundo oscuro y Baal dejaron atrás las arenas ardientes para internarse en las selvas de Kurast. Imagina la humedad que se pega a la piel, el sonido incesante de insectos que parecen gritar y la niebla que oculta templos que alguna vez fueron dorados. Aquí, la orden de Zakarum, los seguidores de la luz, protegía la prisión de Mefisto, el señor del odio. Pero el odio es como el agua, siempre encuentra a una grieta. Durante siglos, Mefisto, aún encadenado, susurró a los oídos de los sacerdotes. Les habló de poder, de una justicia sangrienta. Poco a poco, los hombres santos empezaron a desollar a sus enemigos, a realizar sacrificios bajo la luna y a adorar la piedra que debían custodiar. Cuando el vagabundo llegó a las puertas del templo de Travincal, no encontró resistencia, encontró a una religión que ya era parte del infierno. Marius, el hombre que seguía el vagabundo, nos cuenta en sus delirios cómo descendieron a la cámara del odio. El suelo estaba cubierto de los restos de aquellos que se negaron a servir al mal, y ahí, en el centro, Mefisto esperaba. No era una reunión de hermanos que se aman, sino colisión de voluntades malignas. En ese sótano putrefacto, el cuerpo de Aidan terminó de morir. La carne se rasgó, los huesos crujieron y se alargaron, y de espalda brotaron espinas de obsidiana. Diablo había regresado. Ya no había rastros del príncipe de Tristram, solo el señor del terror en su forma más pura. Los tres abrieron un portal de luz roja y descarada. Diablo cruzó hacia su reino para preparar el fin del mundo. Baal partió hacia el norte, hacia las cumbres nevadas, y Mefisto se quedó como el guardián del portal, esperando a los héroes que venían tras ellos. Pero los héroes no se detuvieron, lucharon contra el señor del odio entre columnas de sangre y lo derrotaron, reclamando su piedra del alma. Con el corazón latiendo por el medio, cruzaron el portal. El infierno no es como los libros lo describen. Es un lugar de silencio absoluto, interrumpido por los gritos lejanos. Es el santuario de Caos. Ahí, entre los ríos de lava que fluyen con la lentitud de la miel negra, los héroes enfrentaron a Diablo en su propio trono.
fue una batalla que sacudió los cimientos de la creación. Al final, el señor del terror cayó y su piedra del alma, junto con la del Mefisto, fue llevada a la forja del infierno. Imagina el sonido del martillo golpeando el cristal infernal. Con cada golpe, una parte del mal se disipaba en el vacío. Parecía que la pesadilla había terminado. Diablo y Mefisto habían sido expulsados de regreso al abismo. Pero mientras los héroes se rebelaban entre las cenizas del infierno, una sombra seguía libre. En las montañas de Aragach, el frío se volvía más intenso. Baal, el último de los tres, aún tenía un plan. Y Marius, en un rincón oscuro de un manicomio, todavía guardaba en su mano la piedra que podía destruirlo todo. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de clima. El invierno interno está por llegar. Cierra los ojos, siente como el calor del infierno se desvanece y es reemplazado por un aire gélido que corta como un cuchillo. Estamos en la cima del mundo, en el monte Ariad. Diablo y Mefisto han caído. Sus piedras del alma han sido trituradas en la forja, pero queda un hermano, el más astuto, el más implacable, Baal, el señor de la destrucción. Hoy sabremos cómo terminó la gran cacería y por qué la victoria sobre el mal le costó a la humanidad su tesoro más valioso. Ponte cómodo, entramos en las nieves internas. Baal no es como sus hermanos. Si Mefisto ciega con el odio y Diablo paraliza con el terror, Baal simplemente aniquila todo lo que toca. Tras engañar al pobre Marius en el manicomio y recuperar su piedra del alma, el señor de la destrucción dirigió su mirada al norte, hacia las tierras de los bárbaros. Su objetivo no era conquistar ciudades, sino alcanzar el corazón del monte Ariad. Ahí, oculto por milenios, descansaba la piedra del mundo, Wordstone. Este artefacto no solo creó santuario, sino que actuaba como un escudo, limitando el poder de los humanos para que no volvieran a ser Nefalem y protegiendo nuestro mundo de la mirada directa del cielo y el infierno. Imagina el asedio a la ciudad de Oragoch, el sonido del acero chocando contra el hielo y los gritos de los guerreros bárbaros que morían por miles para proteger su sagrado. Baal no avanzaba solo. Su sola presencia corrompía la montaña. Los antiguos ancestros que custodiaban la cima tuvieron que luchar contra los héroes en una prueba de valor antes de permitirles el paso al trono de la destrucción. La batalla final contra Baal fue una danza de caos. El demonio invocaba duplicados de sí mismo, lanzaba tentáculos desde el suelo y reía, mientras la montaña temblaba. Cuando finalmente el señor de la destrucción cayó, el silencio que siguió fue amargado. El arcángel Turael apareció ante los héroes, pero su rostro no reflejaba alivio, sino una tristeza profunda. Baal había logrado su propósito. Antes de morir, había infectado la piedra del mundo con su esencia. La joya de la creación ahora pulsaba con una energía oscura que, si no se detenía, consumiría a toda la humanidad, convirtiendo a cada hombre y mujer en un monstruo. Turael tomó la decisión más difícil de su existencia interna.
lanzó su espada de luz y con un movimiento que desagró el tejido de la realidad, la lanzó contra la piedra del mundo. La explosión fue tan vasta que se sintió en cada rincón de la creación. El monte Ariad fue borrado del mapa, dejando solo un cráter humeante, donde antes estaba la cima del mundo. El escudo de la humanidad había desaparecido. Santuario quedó desnudo, expuesto a los vientos del cosmos y a las ambiciones de ángeles y demonios por igual. La guerra había terminado, pero a un precio aterrador. Los bárbaros perdieron su hogar y su propósito. El mundo perdió su protección, y mientras las cenizas de la montaña caían sobre la tierra, algo antiguo empezó a despertar en la sangre de los hombres. Un poder que llevaba dormido desde el inicio de los templos. Pero esa es una historia